ejemplo de que la palabra de Dios no es por ciento infalible. Hay otros, ¿cierto?, que tratando de defender la palabra de Dios, dicen, no, la palabra de Dios es verdadera, pero lo que sucede es que acá Jesús se equivocó, ¿ya? Y de hecho, hermano, toman este versículo juntos con otro, por ejemplo, señalando cuando el Señor dice Elí, Elí, lama sabactani, cuando el Señor dice esas palabras, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Diciendo, esa frase, ¿cierto? Es una demostración que Jesús esperaba ser liberado de manera inmediata. O sea, que de alguna manera la cruz, ¿cierto? Sorprendió al Señor, o que a pesar de que la cruz era lo que él esperaba, él iba a ver, ¿cierto?, que el Padre lo iba a rescatar. ¿Ah? Era como de alguna manera la esperanza, ¿cierto?, que Jesús tenía, según algunos estudiosos, hermano. ¿Ya? Entonces, por supuesto que nosotros no podemos, conforme a lo que mismo dice la palabra de Dios, y conforme a lo que mismo dice el versículo, o uno de los versículos que hemos leído, nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios bajándole el precio a la palabra de Dios, ¿ah? O quitándole importancia, ¿cierto? Hemos leído, y pastora, Mateo 24, del 31 al 35. ¿Ya? No podemos nosotros bajarle el precio y tratar de, nos encontramos con un escollo, ¿cierto? Y tratemos de resolverlo diciendo, bueno, aquí el Señor se equivocó, el Señor tenía una falsa expectativa de que su reino se iba a instaurar pronto, y él desconocía, ¿cierto?, cuándo esto iba a suceder. O, por otro lado, ¿cierto? O, como dicen algunos, bueno, esto es un ejemplo de que la palabra de Dios se equivoca. Pero el Señor dice, ¿cierto?, que el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Es decir, que lo que está diciendo el Señor ahí, que su palabra se va a cumplir. Entonces, hermanos, por supuesto que, y yo les planteo este tema y este reparo, esta observación, este reclamo que se hace contra este versículo 34, para que primeramente usted esto no lo pille desprevenido, ¿ya? Para que usted no piense, chuta, acá qué es lo que sucede. ¿Ya? Que a veces antiguamente, yo no sé si eso sucederá, creo que pasa menos, pero cuando llegaban a veces los testigos de Jehová, y justo a uno le hacían una pregunta, y a veces, muchas veces, uno lo dejaban colgado, que uno quedaba pillo. ¿Ah? Entonces ellos venían, por supuesto que ellos venían con la pregunta preparada, y venían, ¿cierto?, con la respuesta según su interpretación. ¿Ya? Entonces, la idea o el propósito a lo mejor de esta lección tiene que ver con eso, ¿ya? Con que primeramente tengamos en cuenta que aquí tenemos un versículo difícil, ¿ya? El versículo 34. ¿Ya? ¿A qué se refería el Señor? ¿Ya? Y que la historia de la iglesia muchas veces se ha interpretado, como hemos dicho, uno diciendo el Señor se equivocó, y por otro lado diciendo, bueno, la palabra de Dios no siempre dice la verdad, no siempre es acertada. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene, o cuál es el propósito, ¿cierto?, del Señor de decir estas cosas, y qué sentido tienen para nosotros el día de hoy? ¿Ya? Primero, hermano, decir, ¿cierto?, de cierto os digo que no pasará esta generación. La pregunta es, primero, hermano, aquí el Señor utiliza para introducir este tema una fórmula que él utiliza siempre cuando quiere decir una verdad bastante solemne. ¿Ah? Una verdad, hermano, que a veces no siempre es evidente, pero la reafirma, ¿ya?, basándose en su autoridad. ¿Mm? De cierto os digo, esa palabra de cierto, ¿cierto? O sea, esto es seguro, esto es así. De alguna manera esa palabra de cierto o seguro es también como un sinónimo de amén. ¿Ya? Esto es así y no hay ninguna duda. ¿Ya? Y ese parte con esta certeza, ¿ya? Esta certeza, ¿ya?, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, la discusión que hay ahí es a qué se refería el Señor con esta generación. ¿A la generación de los discípulos? ¿A la generación también se interpreta por algunos que esto se refiere a Israel? ¿Ya?
Y la generación, ¿cierto? Ahí está tomado como sinónimo de raza, ¿ah? O grupo étnico, y esto se refiere a Israel, y esta Israel no va a pasar, ¿ya? Que también, hermano, esa interpretación puede ser bastante adecuada, que Israel no va a pasar hasta que suceda todas estas cosas, ¿ya? Que también puede, hermano, también es una buena interpretación, déjeme decirle, ¿ya? De que Israel va a existir, Israel va a existir hasta que el Señor venga, ¿ya? Y es, hermano, déjeme decirle que es una interpretación bastante plausible. Y déjeme decirlo, hermano, y destacar este punto. O sea, una de las características que tiene el pueblo de Israel, que a pesar de estar dispersos eh, por más de 20 siglos, ellos siempre mantuvieron su identidad, mantuvieron sus tradiciones, su lengua, su idioma y su religión, ¿no? En gran medida. Por supuesto que no siempre, sobre todo el tema de la religión, hermano, ¿no? Pero en gran medida, hermano, ellos eh, mantuvieron, ¿cierto? Su historia, sus tradiciones, sus costumbres, y siempre, hermano, han sido un pueblo que ha podido vivir separado, ¿ya? Lo que no sucede, tal vez pueden haber algunos casos semejantes dentro de la historia del mundo, pero en la mayoría de los casos eso no siempre sucede, ¿ya? Y acá estamos hablando de un pueblo antiguo, hermano, ¿ya? El calendario judío va por el año 5000. Nosotros vamos en el 2026, ellos van por el año 5000. O sea, nos llevan varios años de diferencia. Entonces, la mayoría de los pueblos, hermanos, cuando por ejemplo, lo que pasa con los inmigrantes, a mí me ha tocado, por ejemplo, conversar con muchas personas que de la primera ola de inmigrantes de peruanos que llegaron a Chile. Entonces, una vez me tocó conversar con una señora con un poco de, la señora que era peruana, ¿cierto? Me conversaba con un poco de orgullo, pero también con un poco de pena, que su hijo, que había llegado niño acá a Chile, aquí en Chile le había ido súper bien, que se había comprado una casa ahí por Víctor Cocuini, que su hijo, ¿cierto? Se había casado en Chile y su hija, su nieta, eran chilenas. Y me dice, y van a Perú y la llevamos de vacaciones y se aburren y lo único que quieren es volver a Chile. Entonces, generalmente, hermano, lo que sucede con las demás naciones, es que se asimilan a los demás pueblos, ¿ya? Se terminan siendo absorbidos, ¿ya? Yo siempre me acuerdo de esa experiencia, ¿cierto? Esa anécdota que contaba un pastor que era de ascendencia irlandesa. O sea, mi familia llegó de Irlanda a Estados Unidos y, y mi madre me cantaba canciones de cuna irlandesa, pero yo soy norteamericano, decía, yo no soy irlandés, no hablo irlandés, no hablo ese idioma, a pesar de que mi mamá me enseñó esas canciones, pero yo soy norteamericano. Pero no es lo que sucede con Israel, ¿no? En Israel, cuando ellos celebran la Pascua, hermano, eh, siempre ellos celebran la Pascua y dicen el próximo año en Jerusalén. Es una palabra, hermano, que siempre dicen cuando celebran la Pascua ellos, ¿no? El próximo año en Jerusalén. Entonces, es como siempre, de alguna manera extraña, ellos han mantenido, ¿cierto?, esa independencia de los demás pueblos, ¿no? Eso, por supuesto, que le ha traído muchos problemas. Pero también de ahí uno puede ver que está la mano de Dios, que ha mantenido su pueblo eh, con vida. Ahora, es que, o esta frase, ¿cierto?, que puede ser un poco compleja, ¿no? Que el Señor ha mantenido su pueblo con vida, porque es compleja, primeramente, porque nosotros también somos su pueblo, ¿ya? Y como nos dice el libro de los Efesios,
Ya no hay una división, ya no hay dos pueblos, sino que hay uno solo. El Señor ha erradicado, ha sacado la barrera, ¿cierto? El muro divisorio entre los dos pueblos y, y nosotros, que antes éramos un no pueblo, que éramos mirados como ajenos, como advenedizos, ¿cierto? Ahora somos parte del pueblo de Dios. Pero sin duda, hermano, que nosotros no podemos, o sea, no podemos obviar, hermano, las promesas y las palabras que Dios le dio a Israel. Eso sí, hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Eh, pero el punto que yo quiero hacer acá, hermano, es que el Señor va a mantener a Israel, a este Israel étnico, hasta que Él venga. Y esa es una de las interpretaciones, hermano, sobre el versículo 34, que yo la encuentro bastante plausible, bastante natural, ¿ya? Bastante natural, bastante no muy enrevesada, ni alambicada, ni con tantos vericuetos, sino que bastante natural, bastante sencilla. Pero también podemos entender, ¿ya? Que esto también me parece bastante plausible y es la mejor, la que más me gusta a mí, como interpretación del versículo 24, cuando el Señor dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? Si usted se acuerda, en el libro de Mateo, por ahí por el capítulo 12 de Mateo, perdón, capítulo 13, ¿cierto? Capítulo 13, el famoso capítulo de las parábolas del reino, el Señor habló, el Señor habló de, eh, el Señor habló de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ya? Usted se acuerda ahí en Mateo 13, ahí en el versículo 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en el versículo 36 explica el Señor esta parábola, mismo capítulo de Mateo 13, versículo 36. Y leamos el 37, ya, en honor al tiempo, ¿no? Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acá, ¿cuál es la generación a la que hace referencia el Señor? Que cuando todas estas cosas acontezcan, va a haber trigo. Es decir, van a haber discípulos del Señor. ¿No? Van a haber, ¿cierto? Esta pregunta que el Señor hace a sus discípulos. Y cuando venga el Hijo del Hombre, cuando vuelva a venir, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ya? Entonces, cuando el Señor venga en aquel día, ¿ya? En aquel terrible día de Dios, ¿cierto? En aquel día terrible del Señor, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, van a todavía existir la iglesia, ¿ya? Ahí también podemos colocar dentro de ese concepto de iglesia, también va a estar Israel, ¿ya? O sea, va a haber trigo, ¿no? Van a haber creyentes genuinos y verdaderos, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución que se va a desatar al final de los tiempos, y de la desolación,
hermano, de los terremotos, las guerras y todas esas cosas, hermano, que son principios de dolores, aún así van a haber creyentes fieles, ¿ya? Que son trigo, ¿cierto? Y que son los hijos del reino. Pero también, juntamente con el trigo, está la cizaña. Es decir, también tenemos que decir lo siguiente, que cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, también va a haber maldad. También va a haber, hermano, van a haber pecadores, ¿ya? ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta esto, hermano? Por lo siguiente, porque no significa, hermano, no es misión de la iglesia, no es misión de la iglesia, hermano, que nosotros transformemos el mundo. ¿Ah? Y lo digo esto porque hay una teoría, ¿ya? Hay una teoría o una escuela, por decirlo así, de interpretación que señala que la iglesia va a llegar a tal nivel de crecimiento y desarrollo que el mundo va a ser un mundo casi en su gran mayoría un 100% evangélico. Que el mundo va a ser en su mayoría casi en un gran 100%, hermano, trigo, ¿ya? Que no va a haber cizaña, o sea, va a ser tan grande el poder de la iglesia, ¿ya? Y del reino de Dios en este mundo, que al momento final de la historia, antes que Cristo venga, casi todo el mundo va a estar dentro de la iglesia, ¿ya? Esa escuela de pensamiento o esa manera de interpretar la Biblia es aquella que se llama postmilenio, ¿ya? Que la venida del Señor se produce después del milenio. Usted sabe, ¿cierto?, que el libro de Apocalipsis habla que ahí en el libro de Apocalipsis aparece este concepto de milenio. ¿Ya? Nos vamos a entrar a definir, hermano, a qué es lo que se refiere ahí. Pero hay algunos que dicen que el Señor viene después de ese milenio. ¿Y cuál sería el milenio? El periodo de la iglesia, el periodo que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Y que la iglesia, ¿cierto?, va a tener tan éxito en su misión evangelizadora que cuando la iglesia consiga, ¿cierto?, tenga este éxito, va a venir el Señor. ¿Ah? Y la palabra milenio significa entonces como un concepto para denominar a este periodo de la iglesia, ¿no? En que la iglesia va a tener un éxito arrasador en su labor misionera. Eso sería, y decía cuando esté el trabajo terminado de parte de la iglesia, va a venir el Señor, ¿no? Pero lo que vemos en la palabra de Dios no es eso, hermano. ¿Ah? Vemos en la palabra de Dios que ahí va a haber apostasía, que van a haber persecuciones, que va a haber maldad en la tierra, hermano, que como nos muestra el libro de Apocalipsis, hermano, que van a haber momentos terribles sobre la tierra, y que a pesar de cierto de los juicios de Dios, la gente va a reclamar con más rabia y con más ira contra Dios. Entonces, eh, cuando el Señor nos dice que esta generación, ¿cierto?, no pasará hasta que todo esto acontezca, tiene que ver que al momento de la venida del Señor va a estar los hijos del reino y también va a estar la cizaña. Así como ahí, cuando el Señor le habla, porque esto tenemos que tener en cuenta, el Señor, ¿a quién le dije estas palabras? A sus discípulos. Ellos son los que están ahí. Ellos son los primeros que escuchan. ¿Y qué es cuál es ellos son parte de esa generación? ¿Ya? Es decir, esa generación, hermano, corresponde a los discípulos del Señor, pero también a todas aquellas personas que supusieron a Cristo. Y ese mismo tipo de personas son los que van a estar al final de los tiempos. ¿Ya? No es que vaya a haber, hermano, más hijos del reino, ¿ya? O que o vayan a haber más hijos del malo. Va a estar la proporción que tiene que estar, es la que va a estar, hermano. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, y por supuesto, hermano, si usted se da cuenta que en la parábola, ¿cierto?, del trigo y la cizaña, el Señor dice, no separen, no saquen la cizaña, no sea que arranquen también el trigo. Pero cuando llegue el tiempo de la siega, vamos a separar. ¿Ya? Y el Señor dice que ¿quiénes son los segadores en la parábola? ¿Cierto? Son los ángeles.
¿ya? Y el primer versículo de la lección de hoy, ¿qué es lo que dice? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, sin duda que hay una relación, ¿ya? Que me parece también bastante natural, ¿ya? No antojadiza, no hechiza, no forzada, ¿ah? De que aquí, ¿cierto?, la referencia a la generación tiene que ver que al momento de la venida de Cristo va a haber trigo y va a haber cizaña, ¿cierto? Usted me entiende, ¿no? El que tiene oídos para entender, entienda. Oiga lo que estamos hablando, ¿cierto? Va a haber trigo y va a haber cizaña. A la época de la venida del Señor va a haber trigo y va a haber cizaña, y cuando Cristo venga, al igual que la parábola del trigo y la cizaña, el Señor va a enviar a sus ángeles y va a recoger el trigo, ¿cierto? Y la cizaña, ¿cierto? La va a separar y va a ser quemada y, ¿cierto? Eh, eh, eso, pues, hermano, va a ser quemada, ¿ya? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y que los hijos, ¿cierto?, del reino van a resplandecer, que tiene bastante semejanza con lo que el Señor está diciendo aquí. Es como una aplicación. eh, lo que el Señor está diciendo acá es una aplicación de lo que Él ya enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, tengamos en cuenta este, hermano. Versículo 34 es un versículo complejo, un versículo difícil, porque, como lo decíamos al principio, algunos dicen que el Señor se equivocó, otros dicen, bueno, la palabra de Dios no siempre es certera, ¿ya? Pero lo que, si uno lee esto de manera natural, hermano, sin escandalizarse, lo que se da a entender es que al momento de la venida de Cristo, hermano, va a haber trigo y va a haber cizaña. Y el que sabe hacer la separación no somos nosotros, ¿ah? Sino que el que va a hacer la separación, hermano, ¿ah? Es el Hijo de Dios. Van a ser sus ángeles, hermano, ¿cierto? Que a la voz de Él van a separar y van a distinguir lo que es el trigo de la cizaña. Entonces, ahora dice el Señor que de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y es por eso que todo esto, hasta que todo esto acontezca, no significa, hermano, que esto solamente está referido para la época de los discípulos, ¿ya? Porque sin duda, hermano, que en la época de la destrucción de Jerusalén existieron, hermano, hubieron eh, catástrofes. Me entró la duda con la palabra hubieron, hermano. Ya. En la época de la destrucción de Jerusalén hubo terremotos, hubo guerras, rumores de guerra, se levantaron falsos profetas. Eso está atestiguado por historiadores externos a la palabra de Dios, básicamente. Hubieron situaciones complejas que le pasaron al pueblo de Israel. La ciudad fue quemada, el templo fue destruido, hermanos, los judíos fueron llevados esclavos y los muebles del templo, hermanos, fueron llevados a Roma. ¿Ya? Como les mencionaba tiempo atrás, si usted un día va a Roma, visite el arco del triunfo, ¿cierto?, de Tito, y ahí aparecen las cosas que los romanos, ¿cierto?, que las tropas romanas sacaron del templo de Jerusalén y las llevaron a Roma. Entonces, sin duda que en la época del Señor, ¿cierto?, en la época del Señor pasaron estas cosas. Pero como hemos dicho, el versículo 24 es lo que nos está mostrando que la destrucción de Jerusalén viene a ser un modelo. La época de la destrucción de Jerusalén viene a ser un modelo de la destrucción final de todas las cosas, cuando Cristo venga, ¿ya? Y el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria, los discípulos no la han visto, no la vieron, ¿ya? De hecho, muchos de los discípulos que están aquí van a morir antes de la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Hola, ahí está la Paola, hola Paola. Parece que no echa de menos la Paola. Quiere venir a la iglesia. Entonces, eh, hay discípulos que murieron antes de la destrucción de Jerusalén que no vieron estas cosas. Porque el Señor, sin duda, no solamente estaba apuntando a los discípulos, ¿ya?, sino que estaba proyectando en el tiempo las cosas que iban a pasar.
¿Ya? Entonces no significaba esto que todos los discípulos que estaban escuchando al Señor iban a permanecer vivos hasta la destrucción de Jerusalén, sino que lo que por una cuestión histórica o de tradición inclusive se señala que el apóstol Juan es el que va quedando en Jerusalén y que sale con toda la iglesia cuando los soldados romanos hacen la invitación, hermano, que siempre en el mundo antiguo se hacía a todos los que antiguamente habían varios símbolos. A veces colocaban un brasero con carbón y lo tiraban arriba lo colocaban en un lugar alto y decían, mientras salga el humo del brasero, tienen la oportunidad de abandonar la ciudad y todos los que salgan van a poder, se les va a respetar la vida. O también los romanos hacían esto, hermano, colocaban una bandera blanca. ¿No? Y decían los romanos, mientras la bandera blanca esté en alto, todos los que salgan se les va a respetar la vida. ¿No? En ese abandono que hace la iglesia de Jerusalén, hermano, antes de la invasión, algunos dicen que el que iba quedando a cargo de la iglesia era el apóstol Juan. Bueno, entonces no todos los discípulos del Señor vieron esta destrucción y vieron las cosas terribles que pasaron en Jerusalén. Porque ese no es el punto del Señor, sino que el punto que quiere hacer el Señor es el siguiente, que al final de los tiempos, ya, va a haber trigo, va a haber cizaña, ¿cierto? Y este tipo de personas van a ver todas estas cosas, ¿ya? Es decir, si la venida de Cristo fuera en esta noche, ¿ya? Nosotros que somos trigo, vamos a cumplir lo que dice el versículo 34. Y aquellos que son cizaña, van a cumplir lo que dice el versículo 34. Es decir, que vamos a ver, nosotros no vamos a pasar hasta que todo esto acontezca. ¿Ya? Porque después, hermano, cuando los que quedemos, ¿ya? Los que quedemos, y seamos recogidos, ¿cierto? Y seamos arrebatados y salgamos al encuentro del Señor y nuestros cuerpos sean transformados, eh, los, que, los que quedemos, hermano, vamos a tener otro estado. ¿Ya? Vamos a tener otro estado, hermano, y de alguna manera, en muchos aspectos de nuestro cuerpo, vamos a ser semejante al Cristo resucitado. Vamos de alguna manera a recuperar, hermano, esa inocencia que perdió Adán, con una gran ventaja, hermano. Y es por eso que esta generación, o sea, esta clase de personas que somos usted y yo, no va a pasar hasta que llegue la nueva generación de personas, que va a ser el estado eterno, hermano. ¿Ah? Aquellos cuerpos resucitados o aquellos cuerpos transformados. Y con una gran ventaja, ¿no? Que a diferencia de Adán, nosotros no vamos a poder pecar. Pero no en esta época, sino en la época que se inaugure con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Adán tenía la posibilidad de pecar? Sí, la tenía. ¿Ya? Pero nosotros, hermano, Dios nos va a librar de esa posibilidad. ¿Ya? Nos va a librar de esa posibilidad. ¿Ya? Porque el que tenía que pasar la prueba, la pasó, ¿cierto? Que es nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese usted que Jesucristo, el apóstol Pablo dice que Jesucristo es el último Adán, el postrer Adán, que viene a hacer el trabajo que el primer Adán no pudo hacer. ¿Ya? ¿Se acuerda usted de eso? ¿Ah? ¿Cuál era el trabajo del primer Adán? Tenía varios trabajos, hermano. El primer Adán tenía varios trabajos, varias cosas que hacer. Pero una de esas cosas, ¿cierto? Era superar la prueba. Y él fracasó en superar la prueba. ¿No? El postrer Adán, Jesucristo, fue tentado y venció. Y cada vez, mis hermanos, durante su periodo de vida en esta tierra, él siempre obedeció lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Siempre lo hizo. Él superó la prueba y su vida, y es por eso que no solamente la muerte de Cristo la que nos rescata, sino que también es la vida de Jesucristo, su testimonio de obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, eso, esa, esa humanidad, esa nueva humanidad que está en Jesucristo, es la que vamos a tener nosotros
cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y sus hijos resplandezcan, dice, ¿cierto? Como dice ahí la parábola del trigo y la cizaña, que podamos resplandecer como el sol. Va a ser una nueva, vamos a tener una nueva naturaleza. Y ya la tenemos, ese es el punto, ¿no? Y ya la tenemos, pero va a ser consumada, ¿ah?, en aquel momento en que seamos transformados. Si estamos vivos cuando Cristo venga, vamos a ser transformados, y si estamos muertos, mis hermanos, nuestros cuerpos se van a juntar nuevamente a nuestra alma, a nuestro espíritu, y vamos a estar viviendo siempre con el Señor. Entonces, cuando Cristo venga, entonces, ¿y para qué nos sirve esto, hermano? ¿Por qué nos sirve esto? Para que primero no nos hagamos falsas expectativas, diciendo, no, al final de los tiempos, ¿para qué vamos a predicar tanto si la gente al final de los tiempos va a ser toda apostasía y todo rebeldía? No, hermano, siempre va a haber trigo. O para que no digamos, oye, si al final de los tiempos toda la gente va a ser cristiana y va a ser evangélica, y ¿para qué también nos esforzamos tanto si Dios igual va a ser? No, hermano. Siempre va a haber trigo, siempre va a haber cizaña. ¿Cuál es la proporción del trigo y la cizaña? Yo no lo sé. La palabra de Dios no nos da el dato. ¿Ya? Aunque déjeme decirle, hermano, que había un predicador que decía que el Señor siempre gana, y la proporción siempre va a ser más hijo de Dios que hijo del diablo. Y él decía, yo no puedo creer, este predicador se llama Spurgeon, yo no puedo creer que mi Salvador pierda en esto. Decía. No puedo creer que él vaya a perder en esto, él también va a ganar en esto. Es una opinión bastante fundada, hermano, puede ser, pero ese no es el punto de que tenemos que tener ahora. Tengamos siempre presente esto. No entre el desánimo en nosotros, ni tampoco la confianza, ¿cierto? Diciendo, bueno, al final de los tiempos, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber más cizaña, va a haber más trigo, y en base a eso tomamos una conducta o tomamos otra. Lo que tenemos que estar nosotros, hermano, es desde la venida de Cristo, de su muerte y de su resurrección, estamos en espera. ¿Ah? Estamos en espera. ¿Usted ha estado esperando, hermano? ¿Usted sabe lo que es esperar? Cuando usted de repente va al consultorio y usted dice, chuta, ya me van a llamar, ¿le ha tocado a usted estar en eso? ¿No? Y si sabe que si lo llaman y no está, perdió, ¿no? ¿Le ha tocado estar en la posta? Hoy día a mí me tocó estar en un tribunal que tenía que estar ahí al lado de la puerta hasta que me llamaran, porque si no, si me llamaban y no estaba, pasábamos a lo siguiente y llaman al otro abogado. Entonces, eso es, hermano, el propósito de esta enseñanza, que estemos expectantes, ¿ya? No elucubrando ni pensando, diciendo, bueno, si esta cosa es aquí, va a ser allá, y si es acá, va a ser de esta otra manera. No, lo que tenemos que hacer, hermano, de hecho, el Señor va a terminar este capítulo, ¿cierto?, con la parábola de los siervos, ¿cierto?, ¿ya?, del siervo fiel y del siervo infiel, es que estemos expectantes haciendo aquello que Dios nos mandó a hacer. ¿Ya? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y por supuesto, mis hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa tiene que ser nuestra fe y nuestra confianza, hermano. Que la palabra del Señor, lo que el Señor ha dicho, sus promesas, sus juicios, ¿ya?, se van a cumplir y se van a realizar. Y esa tiene que ser nuestra fe y nuestra confianza, hermano. No podemos dudar de la persona de Jesús. Y por tanto, hermano, en esta expectativa, a lo mejor los hermanos que ingresaron después del estudio bíblico pensarán que ya vimos el versículo 31, 32 y 33. No nos hemos tocado, recién vamos a entrar ahí. Quisimos empezar por lo más complejo, pero ante esta expectativa, hermano, esta expectativa tiene que ser una expectativa gozosa. ¿Ya? El día de hoy, ¿cierto?, se clasifica y se hace una discusión entre los inviernistas y los veranistas, aquellos que les gusta más el verano y aquellas personas que les gusta más, ¿cierto?, el invierno. Pero debemos decir, hermano, que el verano, dentro de si hacemos una encuesta, a la mayoría de las personas les gusta más el verano. ¿Ya? Y el ejemplo que coloca el Señor dice hermano.
de la higuera, versículo 32, aprended la parábola, o sea, aprendan la lección. Aquí se va a hacer una comparación, utiliza este concepto de parábola como sinónimo de comparación, ¿ah? O que la historia de la higuera, ¿cierto?, lleva asociada a la siguiente enseñanza. Cuando la aprended de la higuera, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí también, hermano, debo decir, y a lo mejor usted opina distinto a mí, que muchos piensan que la higuera a la que se refiere el Señor acá es Israel. Puede ser, pero en realidad, si no fuera Israel, el versículo no pierde, la parábola no pierde poder, ¿me entiendes? Si sacamos de la ecuación, si sacamos la idea de que la higuera a la que se refiere acá es Israel, si sacamos esa idea, el versículo sigue teniendo la misma fuerza. ¿Cuál es la fuerza que tiene el versículo, hermano? De que cuando la higuera, ¿cierto?, está tierna, su rama está tierna y brotan las hojas, viene el verano está cerca, ¿ya? Porque lo que sí nos quiere destacar acá, y esto, hermano, lo digo porque siempre se genera mucha polémica con la existencia de Israel, ¿ah? Eh, y sobre todo con el Estado de Israel que existe el día de hoy. ¿Ya? Hay muchas veces mucha confusión y a veces se mira demasiado Israel, ¿ya? Y a veces se utiliza esta frase, ¿cierto?, de como Israel, como el reloj profético de Dios, pero no es tan así, hermano, ¿ya? No es tan así, porque nuevamente, acordándonos de Efesios 2, ya no hay muro divisorio, ya solamente existe un solo pueblo delante de Dios, ¿ya? Y lo que Israel representó como una nación, como un grupo racial, por llamarlo así, está, ¿cierto?, superado por la iglesia, ¿ya? Donde está Israel, donde están los judíos, donde está usted, estoy yo, ¿cierto? Ya no hay judío ni griego, ¿ya? ¿Cierto? Ni esclavo ni libre, sino que somos todos iguales delante de Dios. Entonces, eh, pensar, y lo digo esto con mucho respeto, no quiero que nadie se me ofenda, ¿cierto? No es mi intención, pero pensar necesariamente, obligadamente, que la higuera que se hace mención en el versículo 32 es Israel, es a lo mejor agregar un dato que el versículo en sí no lo necesita. Porque el Señor está diciendo, presten atención, cuando pasen estas cosas, los principios de dolores, la abominación desoladora, la destrucción de Jerusalén, cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones del mundo, ¿cierto? Tengan súper claro que el verano está cerca, ¿ya? Y la expectativa, hermano, ¿ya?, la expectativa del verano, la expectativa del descanso, la expectativa de disfrutar de los frutos, de la cosecha, la expectativa, hermano, y en el caso nuestro, hermano, yo no sé cómo habrá sido esto en Israel, hermano, pero la expectativa del reposo, ¿ya? Porque el verano es, en todas partes, hermano, el verano es el que marca el descanso, ¿ah? Se detienen las actividades, ¿ah? Se detienen en verano, ¿cierto? Y cuando se acaba el verano, se reinician las actividades. Entonces, el comienzo del reposo, hermano, está dado por estas señales, que es semejante a lo que sucede con la higuera, cuando su rama está tierna y brotan las hojas. Lo que tenemos que saber es que el verano está cerca. Entonces, esta expectativa de descanso, de verano, de buen tiempo, de, ¿cierto?, esta expectativa, hermano, de reposo, podemos decir así ahora, traspasando esto a un plano más espiritual. Esta expectativa de reposo, hermano, es una expectativa de gozo, una expectativa de alegría, de dicha. Y es por eso, hermano, que nosotros no podemos asustarnos. Que hay guerras, que hay rumores de guerra, por supuesto que tenemos que estar en oración, por supuesto que tenemos que estar ocupados, pero hermano, en cada uno de nosotros tiene que haber también esta actitud de contentamiento. Nuestro Señor viene, ¿ah? Ese anhelo de que Cristo viene, hermano, y eso muchas veces, cuando
ante la vista, ¿cierto?, de estas señales, o el cumplimiento de estos principios de dolores. Muchas veces, hermanos, nosotros eh, eh, como que nos dan lo mismo, es como que, bueno, queremos que Cristo venga, es nuestro anhelo que venga el Señor, o como muchas veces seguramente usted habrá escuchado, ¿no? Este sueño que a veces tienen algunos hermanos o hermanas, o este testimonio cuando dicen, no, yo soñaba que Cristo me venía a buscar y yo no me podía ir, me atajaban mis hijos, ¿cierto? Esto se repite en varios testimonios que yo he escuchado, ¿cierto? Que mi hijo no me dejaban ir, o yo no me quería ir, yo me tenía que volver a la casa, ¿cierto? Cosas semejantes. Entonces, ¿qué cosas nos amarran y nos privan, hermano, de este gozo que es el verano que trae Jesucristo, que es el reposo que trae el Señor? ¿Ya? Entonces, como dice el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Ya? ¿Quién está cerca? El Señor, el reposo, el verano. ¿Ya? Por eso tenemos que estar atentos, ¿ya? A las señales. Tenemos que estar atentos a las señales. Y fíjese, hermano, podemos decir así, memorizar las señales, no olvidar las señales. ¿Ya? Cuando olvidemos las señales, ¿ya? Cuando olvidemos las señales, hermano, y cuando olvidemos al que hace la señal, vamos a tener problemas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una gran señal, hermano, que es que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Nos olvidamos muchas veces de esa señal, ¿no? Y cuando nos olvidamos de esa señal, nos estamos olvidando del que hace la señal, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tenemos una manifestación de que a veces no nos gusta mucho el verano, no nos gusta mucho el reposo. Vemos que la higuera reverdece y tratamos de que la higuera no reverdezca, ¿no? Que se demore, que aguante un poquito. Señor, que no sé, que me quiere comprar mi casa. Señor, que quiero ver crecer a mis hijos. Señor, que quiero ver nietos. Señor, que quiero ir a Europa. Señor, que me gustaría ver un partido del Mundial de Fútbol. Entonces, todavía no venga, Señor. Entonces, queremos, hermano, de alguna manera tomar, no sé, pues, hermano, una tijera de podar y vamos podando la higuera para que las ramas que están reverdeciendo todavía no reverdezcan, ¿cierto? Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Que Dios nos ayude. Y para terminar como un epílogo, por decir así, tal vez un poco separado de lo que acabamos de ver. Y, y en sí, hermano, la potencia que tiene el versículo 31 es tremenda y puede, hermano, sustituir por sí solo. Y puede servir, ¿cierto?, esto como para un devocional. Fíjese el detalle. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y la devoción que nos debe generar este versículo es la siguiente, hermano. Que el Señor va a aparecer en los cielos. El sol y la luna dejarán de resplandecer. Las estrellas caerán. ¿Ah? ¿Cierto? Va a haber todo un cataclismo cósmico, estelar, un desorden en nuestra galaxia, hermano, sino también podemos decir en el universo. Y todo esto, hermano, para venir a buscarnos a nosotros. ¿Se da cuenta ese detalle, hermano? Lo maravilloso que es Dios, lo misericordioso que es Dios, hermano, lo magnánimo, lo generoso que es Dios con nosotros. En un momento el Señor va a decir, esto se termina, se acaba el sufrimiento, se acaba el dolor, se acaba la persecución, se acaba la muerte, se acaba el pecado, eh, vengo a buscar a mi pueblo. Y eso, hermano, como aparece acá, no es algo que se hace de manera oculta, no es algo que se hace de manera, cierto, disimulada, sino que con gran sonido de trompeta
y de ángeles, hermano, que van a recorrer la tierra, buscando a sus hijos, buscando a sus escogidos. Que Dios nos ayude en esto, hermano. Versículo 31, un versículo precioso, hermano. Y que muestra que el Señor, de todas las cosas que Él va a hacer, es que va a venir, viene a buscar a su iglesia. Y yo siempre esto lo digo, hermano. Si el Señor viene a buscar a su iglesia, es porque ama a su iglesia. ¿Y por qué nosotros muchas veces no amamos la iglesia? Podemos decir, hermano, que una de las señales que a lo mejor está implícitamente en el versículo 24, así como hemos dicho, es la existencia de Israel, también podemos decir, hermano, que una de las señales es la existencia y la supervivencia de la iglesia, porque Dios ama a su iglesia. Entonces, también cuando no amamos la iglesia, cuando criticamos la iglesia, cuando despreciamos a los hermanos de la iglesia, hermano, eh, ¿usted se da cuenta contra quién se está yendo? O yo me doy cuenta contra quién me estoy yendo, hermano, cuando ante quién me estoy enfrentando, ¿cierto? Es muy parecido esto a las palabras que el Señor le dijo a Samuel cuando el pueblo de Israel pidió rey. ¿Se acuerda usted, cierto, de esa historia cuando el pueblo de Israel pidió rey? Y Dios le dijo, como que le dijera así, no voy a parafrasear, tranquilo Samuel, porque no te han despreciado a ti, le dijo el profeta, sino que a mí me han despreciado, porque el rey de Israel era el Señor. ¿Ah? Entonces, así también pasa, hermano, muchas veces con nosotros. Si tenga usted siempre esto en cuenta, hermano, el Señor viene a buscar a su iglesia. Va a mover, y podemos decirlo así, hermano, va a mover cielo y tierra. ¿Ya? El sol va a dejar, el sol no va a tener razón de ser, hermano, porque la luz de Cristo va a iluminar todo. Y la luna y el sol, hermano, se van a opacar ante la luz del Señor. Van a caer ciertos meteoritos, ¿ya? Van a caer a la tierra, hermano, van a haber terremotos. Seguramente el eje de la tierra se va a mover ante la presencia de Cristo. ¿Y para qué? Para venir a buscar a su iglesia, para venir a buscarnos a nosotros. Por tanto, nosotros, hermano, si el Señor llega a ese punto, ¿ya? De amor por su pueblo, una de las señales que podemos hablar así, hermano, como señales internas en nosotros, es esta: es permanecer amando a los que Dios amó, a los que Dios rescató, a los que Dios salvó, ¿no? Porque la señal distinta, acuérdese usted, es la de la apostasía, que lo vimos nosotros al principio o en la mitad, ¿cierto?, del capítulo 24, en que el Señor dice, y va a llegar el tiempo en que se van a aborrecer los unos a los otros, y se van a entregar se van a entregar entre ustedes, se van a entregar. Esa es señal de apostasía. Pero en los que perseveran, en los que creen, ¿cierto? Y en aquellos que son escogidos de parte de Dios y que se va a recoger de los cuatro vientos, de los cuatro cabos de la tierra, permanece el amor por el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, nosotros, para terminar, las palabras de Cristo, ¿cierto?, con respecto a su segunda venida, no nos deben llenar de miedo, ni de desesperanza, ni de pánico. ¿Cierto? Por ahí escuchar el testimonio de alguien que contaba, ¿cierto?, que había una alabanza que nosotros, a veces con mi hermana Victoria, no, ¿cómo podemos decir, hermano? Nos sonreíamos un poco, vamos a decirlo así. Porque en realidad, una alabanza que, bueno, no sé si, y tampoco es alabanza, hermano, porque se llama La Gran Tribulación. Entonces, la persona que contaba el testimonio decía, yo le tenía pánico a esa canción. Mi mamá la colocaba, decía él, y me daba miedo. Me daba miedo todo lo que decía esa canción. Si usted un día la escucha, se va a acordar de mí. Entonces, y por supuesto que el propósito de Mateo 24, el propósito del libro de Daniel, el propósito, hermano, de Apocalipsis, el propósito de primera y segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? En los capítulos pertinentes no es
causar miedo, ni pánico, ni pavor, ni terror, sino que el propósito, hermano, es que tengamos esperanza, perseverancia en lo que hemos recibido y que estemos atentos a aquellas señales y que anhelemos el cumplimiento de esas señales para que Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Ya? ¿Cierto? Acuérdese usted, hermano, ese salmo que de alguna manera aparece repetido en el libro de Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor? Dicen los santos. ¿Hasta cuándo nos va a vengar? ¿Ah? O sea, en anhelo que Cristo venga y que haga justicia. ¿Ya? Debe estar en cada uno de nosotros y de alguna manera pues, hemos hecho una pequeña traslación, un pequeño movimiento que el Señor también lo está haciendo, porque la palabra de Dios nos lleva hacia allá y lo va a y lo va a hacer al terminar este capítulo 24, es pasar de las señales externas o exteriores a las señales que están en nosotros. Y el inicio de estas señales internas en nosotros están en esto. ¿Anhelamos la venida del Señor? ¿Tenemos un deseo por el verano, por el descanso, por el reposo que Dios trae para su pueblo, para sus hijos? ¿Amamos a aquellos que Dios ama? ¿No? Si el Señor va a hacer todo esto por venir a buscar a su iglesia, ¿cuánto hacemos nosotros, hermanos, a veces para apoyar, para ayudar a nuestros hermanos? Reflexionemos en la palabra de Dios, pidámosle gracia y sabiduría al Espíritu Santo y pidámosle ayuda a este mismo Espíritu, ¿cierto? Para que aquellas señales internas en cada uno de nosotros vayan creciendo, vayan aumentando, vayan madurando, hermano. Y que cuando Cristo venga por nosotros, ¿cierto? Podamos salir al encuentro del Señor de manera, hermano, automática. Así, hermano, hermano, es como ¿cierto? Como las mascotas salen al encuentro de sus amos, hermano. Así también, hermano. Yo acá tengo un gato que una vez, hermano, por mi trabajo llegué aquí como a las 2 de la mañana. Y al frente donde yo vivo había una pizzería, hermano. Y el gato, usted sabe que los gatos son bien particulares, hermano, pero este gato conoce el auto. Vio que llegó el auto y yo lo vi cómo se bajó del techo y llegó corriendo a recibirme, hermano. Es algo instintivo en los animales, hermano, acudir al amo. Casi también sea nosotros, hermano. Cuando venga el Señor, termino con esto, hermano. Me acuerdo un testimonio de un pastor galés que sus hijos pedían, el pastor estaba moribundo y sus hijos pedían por salud. Y el pastor le dijo: no, hijo, ya no pidan por salud. Yo me quiero ir al encuentro del Señor. Dejen que me vaya. Que Dios en esta noche nos bendiga a todos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Muchas gracias por su atención. Y los avisos, ¿cierto? Bueno, el día de mañana todas las clases tenemos servicio y estemos preparándonos, ¿cierto? Estemos atentos también a todas las informaciones que se van a ir dando para el servicio, que es el 18, hermano, el 18. Si me equivoco, no tengo el calendario aquí, pero entiendo que es el 18 de junio, de julio, ¿verdad? De julio, 18 de julio, vamos a recibir la visita de 6 o 7 iglesias del área metropolitana que van a estar con nosotros en el Templo Matriz. Entonces, para ese día sábado, hermano, es muy importante nuestra asistencia. ¿Ya? Así que estemos atentos a todos los avisos que se den con respecto a esto. Y el día domingo, nosotros tenemos este domingo, tenemos escuela dominical a las 10:30 de la mañana, servicio al cual estamos todos cariñosamente invitados. ¿Ya? Mis hermanos, vamos a despedir este servicio. Nuestro pastor, hermano, hoy día estuve conversando con él, estaba un poco delicado de salud, por lo mismo no podía estar con la cámara encendida. También antes del servicio, mi hermano Humberto me llamó, también disculpándose que no podía estar porque justo le tocó hacer un trabajo y no podía estar con nosotros, y también saludo a la iglesia. Así que, mi hermano, vamos a pedir la bendición del Señor, vamos a pedir la bendición del Señor para que demos término a este servicio.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, en esta noche, Señor. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones dé fruto abundante para tu gloria. Fruto de tal manera, mi Dios, de tal magnitud, que lo podamos compartir con los demás. Mi Dios, si ha quedado alguna duda, si algo no ha sido bien explicado, mi Dios, si en algo me he equivocado, Señor, corrígelo tú conforme a tu gracia, Señor, conforme a la fe de cada uno. Corrígelo conforme a tu soberanía y tu poder, Padre bendito. Pero mi Dios, que el fruto que viene de lo alto, Señor, también sea compartido con cada hermano, con cada hermana, con cada niño, con cada niña, con cada joven, con cada señorita que lo necesita, Padre. Bendice a tu pueblo, bendícenos a cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy buenas noches, mis hermanos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rodamil, gracias. Mi hermano Alejandro, hermano Edgardo, Sarita, saludos. Buenas noches. Germán, Claudita, bendiciones. Abríguense que hace mucho frío. Germancito, bendiciones.